Bienvenidos a esta clase en la que vamos a pasar revista a algunos aspectos de las muertes producidas bajo custodia y su relación con los medios de contención. Se trata en este caso de unas muertes que no son demasiado frecuentes, pero que sin embargo suelen tener gran repercusión mediática y que suelen plantear unas dudas importantes a la opinión pública y que por lo tanto hay que estudiar muy minuciosamente. En general, en estos casos nos referimos a muertes que se han producido durante o inmediatamente después de una lucha violenta. Suele ser la mayoría de estos casos en que nos encontramos, que decimos que tienen esa repercusión mediática y que conducen a la muerte, en la que a menudo bien se han empleado diversos medios de contención o bien al menos se plantea la duda sobre si se han empleado dichos medios o no. A veces se niega que se hayan utilizado esos medios, pero en los medios de comunicación, etcétera, se sugiere o se apunta que podría haberse dado ese caso y es algo que tenemos que estudiar o que descartar. Se caracterizan estas muertes fundamentalmente desde el punto de vista de la práctica forense por los escasos hallazgos de autopsia, incluso por unas autopsias generalmente negativas. Y como decíamos, se suelen plantear dudas sobre los medios empleados. Se suelen plantear dudas, en primer lugar, si se han empleado medios de contención y, en segundo lugar, se nos suele preguntar qué papel han podido tener esos medios de contención en la producción de la muerte. En estos casos tendríamos que tener en cuenta una serie de factores fisiológicos o clínicos que tenemos que considerar a la hora de comprender este tipo de muertes. En primer lugar, se producen en una situación en que hay una descarga masiva de adrenalina que da lugar a una taquicardia, a una hipertensión. Cualquier situación violenta, cualquier situación de lucha va a dar lugar a esto y le va a ocurrir a cualquier ser humano. Pero por otro lado también normalmente se trata de casos en que hay una intensa agitación, una intensa hiperactividad, en que la persona difícilmente puede ser contenida con medios ordinarios. Entonces van unidos estos dos elementos al que hay que sumar además la gran fuerza que se produce en estos momentos y la resistencia al dolor. Esto hace que al mismo tiempo esos medios, si se quiere, más ordinarios de contención resulten poco efectivos y lleven a pensar en la necesidad de emplear otros medios. Y por otro lado, se ha comprobado también que estas muertes se suelen producir fundamentalmente asociadas con el consumo de drogas, fundamentalmente la cocaína y la metanfetamina. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este cuadro, esta situación en la cual se encuentra la persona, en la cual se encuentra una persona que se está de alguna manera enfrentando o entrando en confrontación con fuerzas de seguridad, etcétera, a la que es necesario contener. En muchos casos se va a plantear precisamente la pregunta que se va a plantear. ¿Esas medidas de contención son necesarias para la persona? ¿Son realmente necesarias para contener a la persona? ¿Le pueden haber provocado la muerte? En la mayoría de los casos, ya veremos, normalmente lo que va a ocurrir es que la muerte va a estar condicionada por estos factores fisiológicos que decimos. Las medidas de contención tienen mucho menos que ver. Las medidas de contención van a venir precisamente dadas por esta intensa agitación, esta intensa hiperactividad que ha llevado incluso a que se haya definido en la actualidad una nueva entidad clínica para estos casos, a la que se ha llamado el síndrome de delirio agitado. Este síndrome de delirio agitado probablemente, piensan muchos autores, por sí mismo, en muchos casos, puede dar lugar a la muerte. Por lo tanto, el uso de determinadas medidas de contención no tendría tanto relación con la muerte, con la causa de la muerte, sino que sería más bien exigencia de ese estado patológico especial. Vamos a pasar revista a algunas de las medidas de contención. En primer lugar, el hog time, la imagen que aparece aquí no es exactamente
producida en una detención, diríamos, por emplear un eufemismo extraído de Internet, por emplear un eufemismo, como digo, pues es un hop time con fines recreativos. Entonces, pero ilustra perfectamente el concepto. El hot time es una técnica, sobre todo popular en Estados Unidos, entre las fuerzas de seguridad, para las personas extremadamente agitadas, en las cuales se le produce la ligadura de las muñecas y la ligadura de los tobillos, flexionando las piernas y los brazos hacia el dorso. Y la persona queda depositada normalmente en el suelo sobre el tórax y el abdomen. El hog time, que es el nombre popular, pues tiene este nombre que ponemos aquí en inglés, es decir, contención, procedimiento de contención total de las extremidades, con estas siglas TARP, que es un concepto más técnico. Aquí es muy importante, ciertamente, el riesgo de asfixia posicional. La asfixia posicional se produce por la compresión que se está dando sobre el tórax y abdomen y al mismo tiempo de la flexión exagerada de los brazos hacia el dorso. Eso, en muchos casos, dificulta al menos los movimientos respiratorios y puede dar lugar a la asfixia posicional. Se puede plantear incluso la posibilidad de emplearlo como método de tortura, y se ha empleado como método de tortura en algunas ocasiones, en las cuales algo similar a lo que estamos viendo en esta imagen, aunque decimos que esta imagen tiene otros fines, algo parecido a lo que vemos en esta imagen, es decir, no solo están ligadas las extremidades hacia el dorso, sino que además el lazo continúa hacia el cuello, con lo cual la única forma de mantener ese lazo, de impedir que ese lazo esté en tensión y por lo tanto se produzca el estrangulamiento, es mantener todo el dorso arqueado. Evidentemente se produce la fatiga en la persona y conforme se va produciendo la fatiga aumenta la tensión en el lazo y va aumentando las posibilidades de que se produzca un estrangulamiento, una asfixia. Otra técnica de contención o de inmovilización es la presa cervical. La presa cervical tiene dos formas fundamentales. La presa antebraquial, producida con el antebrazo en la parte anterior del cuello, y en este caso lo que se pretende es ocluir con el brazo. También a veces se puede emplear un palo, se puede emplear una defensa de las fuerzas de seguridad, etc. Se está buscando ocluir la tráquea, ocluir el conducto respiratorio. Por lo tanto, la oclusión de la tráquea requiere cierta fuerza, una fuerza mayor que otras técnicas. Entonces, de tal manera que cuando se haya dado esta presa cervical antebraquial, normalmente en grado suficiente para producir una asfixia muy incipiente y que la persona de alguna manera pierda la conciencia o pierda al menos su agitación, para llegar a producir ese estado, normalmente la fuerza que hay que producir es suficientemente elevada para ocluir la tráquea como para dejar algún tipo de lesiones que normalmente vamos a poder encontrar en la autopsia. En el caso de la presa braquio-antebraquial producida entre el antebrazo y el brazo, comprimiendo las caras laterales del cuello, no la cara anterior, aquí el efecto, o se va buscando un efecto doble. Por un lado, provocar también una falta de oxigenación del cerebro, también una asfixia, en este caso no ocluyendo el árbol respiratorio, sino ocluyendo la circulación por las carótidas y yugulares. Para eso hace falta menos presión que para ocluir la tráquea, y por otro lado existe la posibilidad de activar con la presión los senos carotidios que se encuentran justo debajo del ángulo de la mandíbula. En este caso lo que se produce cuando se estimulan esos senos carotidios es la bradicardia, es decir, el enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, que podría llegar incluso a una parada cardíaca, aunque es raro. En estos casos de presa braquio-antebraquial es más raro que veamos lesiones que en el caso de la presa que hemos visto anteriormente antebraquial. Es más raro porque normalmente para conseguir el efecto que vamos buscando de contener a la persona, la fuerza necesaria que tenemos que realizar es mucho menor. Otras técnicas que se emplean de contención
o de inmovilización y que se puede pretender asociar a veces con la muerte producida en estos momentos, es el uso de gases irritantes. Estos gases irritantes o gas pimienta, llamado también, tienen unos efectos fundamentalmente irritantes, producen un lagrimeo, un eritema, un enrojecimiento de la piel y de las mucosas, hinchazón de los párpados y que impide abrirlos, producen tos, podrían producir, aunque parece raro, broncoespasmo, etc. La duración de estos efectos es de 20 a 30 minutos y se considera un procedimiento realmente seguro. Hemos puesto ahí broncoespasmo anteriormente con interrogación porque se han hecho ensayos que han incluido a personas sanas por un lado y también a personas asmáticas, es decir, personas que ya padecen de modo patológico una predisposición al broncoespasmo y se ha visto que la seguridad de estos gases irritantes es aceptable para los fines que se pretenden. Por último, tenemos otras medidas de contención que son las armas eléctricas. Las armas eléctricas son fundamentalmente los tasers y la defensa eléctrica. Los tasers actúan a distancia, es una especie de pistola que dispara unos electrodos unidos a unos conductores y en el momento de estos electrodos prenderse bien en la piel o bien simplemente en las ropas del individuo, se produce una descarga eléctrica. En cambio, la defensa eléctrica es más bien un arma de autodefensa. La defensa eléctrica requiere contacto estrecho para producirlo. La defensa eléctrica tiene que ponerse en contacto directamente, no a distancia, como el taser con la piel del individuo para producir esa descarga. En esta descarga lo que se produce es la acción de una corriente eléctrica de alta tensión, es decir, de bastantes miles de voltios, pero de muy baja intensidad. Una corriente que lo que va a provocar es la paralización del individuo y diversos tipos de molestias. En principio tienen una seguridad relativa a estas medidas eléctricas, pero con determinados factores predisponentes, sobre todo enfermedades cardíacas de base, pueden contribuir este choque eléctrico que se ha producido a la producción de una arritmia. ¿Cómo investigamos los casos de muertes en custodia y cómo los relacionamos con posible uso de medidas de contención, ya sean legales o ilegales? En primer lugar, es fundamental el estudio de los antecedentes, lo que en clínica diríamos la historia clínica. Hemos visto que en estos casos normalmente se va a producir una intensa agitación, eso que decíamos que hoy en día se tiende a denominar síndrome de delirio agitado, entonces, y que predispone per se, aunque no se esté en situación de detención ni se efectúe una contención, predispone per se a la muerte súbita. Tenemos que hacer un estudio toxicológico muy importante porque hemos visto que normalmente estas muertes se van a asociar al consumo sobre todo de cocaína y de metanfetamina. Y tenemos que estudiar las posibles lesiones asociadas que puedan producirse en el momento de la detención, que puedan producirse por el uso de los distintos medios de contención, etc. Es decir, signos de ligaduras, signos de la acción de los electrodos de las armas eléctricas, etc. Buscando no lesiones que hayan per se causado la muerte, sino lesiones que nos puedan indicar el uso de alguno de estos métodos que hemos comentado. La práctica de la autopsia es perceptiva siempre, incluso aunque no se sospeche, que no haya criterios en principio para sospechar una muerte de este tipo. Todos los casos de muertes en custodia hay que realizar la autopsia y así lo indica también la normativa de la Comunidad Europea, es decir, una muerte producida, por ejemplo, en un centro penitenciario que se presuma que es una muerte natural, aún así es preceptivo realizar siempre la autopsia. Esa autopsia tiene que ser muy exhaustiva y perfectamente documentada, es decir, documentar
absolutamente todos los hallazgos. Estamos ante un tipo de muerte que decimos que va a provocar una fuerte demanda pública de información y de aclaraciones. Y es importante ser muy exhaustivo en esos hallazgos y al final señalamos la importancia de los hallazgos que ponemos ahí, entre comillas, negativos. Es decir, a menudo en la autopsia no vamos a encontrar absolutamente ningún tipo de lesión. A menudo estas muertes son las muertes que llamamos funcionales, es decir, se han producido por un fallo en el funcionamiento del organismo, no se han producido por una anomalía estructural. Por lo tanto, no vamos a encontrar signos visibles en esa autopsia. Pero el no encontrar signos visibles en la autopsia, el no encontrar signos objetivos de la causa de la muerte de la autopsia, que es lo que quizás a menudo desde los medios, desde la opinión pública, etcétera, pues más llama la atención. Sin embargo, es importante para nosotros, porque si esa autopsia ha sido exhaustiva y ha sido documentada, nos permite precisamente excluir otros tipos de causas de muerte y admitir que estamos ante un caso de muerte funcional que, como hemos dicho, se puede producir debido a este estado de hiperagitación. Las fotos que ponemos ahí a la izquierda son fotos todas ellas normales, las ponemos como ejemplo de cómo hay que buscar diversos tipos de lesiones, lesiones de asfixia, lesiones de ligaduras, vemos ahí en la mano, en la muñeca, examinar siempre los genitales, examinar el orificio anal y documentar, en este caso también adecuadamente, precisamente la negatividad de esos hallazgos, para que siempre podamos mostrar que hemos descartado por completo la existencia de cualquier tipo de lesión.